Bienvenidos. Este es el día número 175. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos en este momento la gracia del Espíritu Santo. La intercesión eficaz de nuestro Señor Jesucristo opera a nuestro favor. Creemos en el don del Espíritu, el que inspiró la Escritura y el que nos puede ayudar a entenderla. Hoy tendremos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 24. En ese tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se puso en campaña, y Joaquim le estuvo sometido durante 3 años. Pero después cambió de actitud y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joaquim bandas de caldeos, de arameos, de moabitas y de amonitas. Las envió contra Judá para aniquilarla, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado por medio de sus servidores los profetas. Fue únicamente por orden del Señor que sucedió esto en Judá, para apartarla de su presencia, a causa de los pecados de Manasés, por todo lo que él hizo, y también por la sangre inocente que derramó, hasta inundar con ella a Jerusalén. El Señor no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquim y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Joaquim se fue a descansar con sus padres, y su hijo, Joaquín, reinó en lugar de él. El rey de Egipto no volvió a salir de su país, porque el rey de Babilonia se había apoderado de todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elantán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban, y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año 8º de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como lo había anunciado el Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10,000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia, y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país. A todos los guerreros, en número de 7,000, a los herreros y cerrajeros, en número de 1,000, todos aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey, en lugar de Joaquín, a su hijo Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho Joaquín. Esto sucedió en Jerusalén y en Judá a causa de la ira del Señor, hasta que al fin él los arrojó lejos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén.
Acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11 del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche por el camino de la puerta entre las 2 murallas, que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Áraba. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá ante el rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes, era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, comandante de la guardia que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después el ejército de los caldeos que estaba con el comandante de la guardia derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Además, los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce de la casa del Señor, las bases y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron también las ollas, las palas, los cuchillos, las fuentes y todos los objetos de bronce que servían para el culto. El comandante de la guardia tomó asimismo los pebeteros, los aspersorios y todos los objetos de oro y plata. En cuanto a las 2 columnas, al único mar de bronce y a las bases que había hecho Salomón para la casa del Señor, no se podía evaluar el peso de bronce de todos esos objetos. La altura de una columna era de 9 metros, estaba rematada por un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 1,5 metros. Sobre el capitel, todo alrededor, había una moldura en forma de red y de granadas, todo de bronce. La segunda columna con su red era igual a la primera. El comandante de la guardia apresó a Seraías, el sumo sacerdote, a Cefanías, el segundo sacerdote, y a los 3 guardianes del umbral. En la ciudad apresó también a un eunuco que estaba al frente de los hombres de guerra, a 5 hombres del servicio personal del rey que fueron sorprendidos en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado de enrolar al pueblo del país, y a 60 hombres del pueblo que estaban dentro de la ciudad. Después de tomar los prisioneros, Nebuzaradán, comandante de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia a Riblá. El rey de Babilonia los mandó golpear y ejecutar en Riblá, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. A la población que había quedado en el país, la que había dejado Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey le puso como gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos los jefes de las tropas, lo mismo que sus hombres, se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Godolías, y se presentaron ante él en Mizpá. Eran Ismael, hijo de Natanías, Johanán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet, el netofita, y Asanías, hijo del Maacatita, junto con sus hombres. Godolías les hizo un juramento, a ellos y a sus hombres, y les dijo:
No tengan miedo de servir a los caldeos. Permanezcan en el país. Sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el 7º mes, Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, que era de estirpe real, llegó con 10 hombres, y ellos mataron a Godolías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y los jefes de las tropas, partieron y se fueron a Egipto, por miedo a los caldeos. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el día 27 del 12º mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año de su entronización, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo hizo salir de la prisión. Le habló amigablemente y le asignó un sitial más elevado que el de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo cambiar su ropa de prisionero, y Joaquín comió siempre en su presencia, durante toda su vida. Su mantenimiento fue asegurado por el rey con una asignación regular para cada día, durante toda su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del 2º libro de los Reyes. Del libro de los Proverbios, capítulo 11, versículos del 1 al 15. El Señor aborrece las balanzas falseadas, pero le agradan las pesas exactas. Junto con la arrogancia llega la ignominia, pero la sabiduría está con los humildes. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad arruina a los traidores. La fortuna no sirve de nada en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del hombre íntegro allana su camino, pero el malvado cae por su maldad. La justicia libra a los hombres rectos, pero los traidores quedan atrapados por su avidez. Cuando muere el malvado, se desvanece toda esperanza y se esfuma la confianza puesta en las riquezas. El justo es librado del peligro y en lugar de él cae el malvado. El impío arruina al prójimo con su boca, pero los justos se salvan por su experiencia. Cuando los justos son felices, se alegra la ciudad. Cuando perecen los malvados, se oyen gritos de alegría. Con la bendición de los hombres rectos se levanta una ciudad. La boca de los malvados la destruye. El que desprecia a su prójimo es un insensato, y el hombre inteligente sabe callar. El chismoso revela los secretos, pero el hombre fiel guarda la debida reserva. Por falta de gobierno un pueblo se hunde, pero se salva si hay muchos hombres de consejo. El que sale fiador de otro la pasa muy mal. El que evita las fianzas está seguro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios con gran constancia, en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, con la palabra de verdad, con el poder de Dios,
usando las armas ofensivas y defensivas de la justicia, sea que nos encontremos en la gloria o que estemos humillados, que gocemos de buena o de mala fama, que seamos considerados como impostores, cuando en realidad somos sinceros, como desconocidos, cuando nos conocen muy bien, como moribundos, cuando estamos llenos de vida, como castigados, aunque estamos ilesos, como tristes, aunque estamos siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como gente que no tiene nada, aunque lo poseemos todo. Les hemos hablado, Corintios, con toda franqueza y hemos abierto completamente nuestro corazón. En él hay cabida para todos ustedes. En cambio, en el de ustedes no la hay para nosotros. Yo deseo que me paguen con la misma moneda. Les hablo como a mis propios hijos. También ustedes abran su corazón. No tengan relaciones indebidas con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia con la iniquidad o la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios. Yo habitaré y caminaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de en medio de esa gente y pónganse aparte, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y seré para ustedes un padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.